principalmente a la población istroguista. Como es de conocimiento ya de todos ustedes, ha salido del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha emitido un auto constitucional 001/2025, de 10 de febrero del año 2025, en donde resuelven de manera clara todos los puntos o todas aquellas complementaciones y enmiendas que han sido presentadas tanto por el señor Freddy Ronald Crespo Ríos y también por la Federación Boliviana de Fútbol. En ese entendido, he visto ahora, el día de hoy, en diferentes medios de prensa, principalmente en medios de prensa digitales y medios de prensa que van en las redes sociales, que supuestamente el Tribunal Constitucional habría decidido, señalan y refieren, que el señor Crespo debería mantenerse en la presidencia del Club Die Strongest hasta que llame a una convocatoria o a unas elecciones. Este aspecto no es cierto, no es evidente y es una interpretación falaz del tema del auto constitucional 001/2025 SA de 10 de febrero del año 2025. Es necesario que la prensa entienda de manera clara que todas las interpretaciones que se deben realizar de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional deben ser interpretadas por abogados que saben y conocen del tema, no simplemente por interpretaciones de medios de prensa que al parecer intentan dirigir la opinión del público. De la resolución del auto constitucional, que seguramente ustedes ya lo tienen de manera clara, también lo han compartido en redes sociales, establece claramente en él, por tanto, que se deja o se mantiene, señala y refiere dicha resolución, como válidos todos los actos cumplidos por la directiva actual del Club Die Strongest. ¿Esto por qué o en qué entendido? Conforme de la misma resolución que ha sido emitida por el Tribunal Constitucional, ha establecido de manera clara que para evitar un caos jurídico y no generar nulidades y lesivos a derechos constitucionales, todos los actos que han sido realizados por el señor Crespo desde la emisión de la resolución o del auto constitucional por la Sala Constitucional Primera aquí en La Paz, hasta la emisión y la notificación de la sentencia constitucional que ya ha sido notificada, como ustedes saben, en diciembre del año pasado, que estamos todavía a la fecha en proceso, en febrero del presente año, tienen y son valederos. Es decir, que al haber dado no al lugar a las complementaciones y enmiendas presentadas por las autoridades tanto de la Federación Boliviana de Fútbol y por el Club Die Strongest, se entiende de sobremanera que la resolución, es decir, que la sentencia constitucional 635/2024-S4 se mantiene firme y subsistente. Y es tan claro y evidente esta resolución que en sus fundamentos jurídicos señala lo siguiente: puesto que de forma de decisión, como todo fallo denegatorio de tutela, no requiere mayores argumentaciones, pues se supone que el mismo retrotrae sus efectos hasta antes de la interposición de la acción. ¿Qué refiere este aspecto? Que al Tribunal Constitucional, al haber revocado la resolución de la Sala Constitucional Primera de la Ciudad de La Paz, establece de manera clara que todos los actos, hasta antes de la interposición de la acción, quedan totalmente vigentes. Es decir, que la sentencia constitucional debe ser cumplida al establecer de manera clara que el señor Héctor Montes debe volver a la presidencia del Club Die Strongest. ¿Y por qué señala que todos los actos del señor Crespo son vigentes? Porque debemos establecer de forma clara la seguridad jurídica en la cual debemos ingresar. Hasta la fecha, el señor Crespo sigue manteniendo la presidencia del club, habiendo realizado contratos, habiendo realizado diferentes actos administrativos, a partir también de la notificación con la sentencia constitucional. Estos actos no pueden ser declarados nulos o anulables, es decir, que se mantienen vigentes hasta el momento de que se realice la transición. Esa es la interpretación clara, exquisita, constitucional y legal que deben entender de la resolución constitucional. En ese entendido, ya pues es necesario señalar que todos los aspectos establecidos dentro de las redes sociales y dentro de esos medios de comunicación no son ciertos y evidentes. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí. En torno al tema del proceso quiero hablar del otro proceso también que Claro. siguen al señor Montes, Claro. por parte del Club Die Strongest. Tengo entendido de que está con detención domiciliaria. Sí, cierto. Usted, doctor, se refiere a los medios de comunicación como que lanzaron la información sin tener una investigación, no sé si tendrán pruebas de aquello, pero sí es evidente que salió de forma pública igual esa sentencia de una detención domiciliaria. ¿Cuál es el factor de esa resolución? ¿En qué proceso se encuentra esa demanda? Te explico. Y si esto le permite, si esto le permite al señor Montes
asumir la presidencia del Club Die Strongest más allá de este fallo del TCP? Lo que no tienes que hacer es confundir tipos de resoluciones y aspectos realizados por la prensa. No he realizado un comentario de que la prensa no ha realizado una investigación. El proceso penal es muy aparte del proceso constitucional. Deben entender de manera clara que el señor Héctor Montes ha dejado de ser presidente del Club Die Strongest por una resolución constitucional, muy aparte del proceso penal. Y por esta forma de dejar de ser presidente del Club Die Strongest, a la fecha esta resolución ha sido revocada, por lo tanto, como señala aquí, que todos los actos deben ser retrotraídos hasta la interposición de la acción, pues él mismo tiene que ser presidente. Ahora bien, hablemos del proceso penal. El proceso penal, conforme la normativa del Código de Procedimiento Penal, desde el momento de la emisión de la imputación formal tiene 6 meses de investigación, a efecto de que del comienzo de la etapa preparatoria, para que salga a la finalización de este proceso de investigación 2 tipos de resoluciones conclusivas, o acusación, a efecto de que vayan a juicio, o en su caso, una resolución de sobreseimiento. Dentro de ese proceso, tú vas a entender que no existe ninguna sentencia. Una audiencia de medida cautelar establece de forma clara resoluciones que son modificables en cuanto al tiempo, conforme al artículo 250 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que no existe una sentencia, como lo señalas tú, de que señale que el señor Héctor Montes debe seguir con detención domiciliaria. Este proceso, ya desde la emisión de la imputación formal, ya tiene más de 6 meses. Por lo tanto, la resolución conclusiva, y no se deben sorprender, que va a salir entre la presente semana y la próxima semana, donde sabremos que el Ministerio Público o emite una acusación fiscal o emite una resolución de sobreseimiento. En este entendido, quiero culminar con este aspecto para que la prensa tenga bien en claro lo siguiente. Si la defensa del señor Héctor Montes no ha convocado una conferencia de prensa para hablar sobre el tema del proceso penal, es porque nosotros somos respetuosos de los actos investigativos del Ministerio Público. Sin embargo, de las pruebas que cuando les convoquemos a efecto de que podamos hablar de este tema como tal del proceso penal, van a determinar lo siguiente. Las propias pruebas del Cuerpo de Investigaciones determinan que nunca ha habido una erogación de dinero por parte del Club Die Strongest, como lo señalan en la prensa. Ha habido 1 millón de bolivianos o más de 1 millón de bolivianos que se ha gastado para la compra de supuestos barbijos y demás aspectos. El mismo Club Die Strongest, por parte del señor Ronald Crespo, ha certificado que este dinero nunca ha salido de las arcas del club. Por lo tanto, este daño económico es inexistente. Estos aspectos están siendo investigados y, como te recalco, esa resolución conclusiva ya saldrá. Muy aparte de aquello, tú me dices que el señor Héctor Montes no puede cumplir o no puede fungir como presidente por esta medida cautelar. Es un aspecto cierto y evidente, pero no nos olvidemos que no solamente ha salido el señor Héctor Montes como presidente del Club Die Strongest, sino también ha salido todo su directorio. Es decir, que los otros integrantes del directorio del señor Héctor Montes pueden y tienen que ocupar los cargos que ocupaban en base a la revocatoria de la resolución constitucional. ¿Cuánto tiempo dura la transición? El tema de la transición debemos entender que tiene que ser en base a la normativa no solamente de la Federación Boliviana de Fútbol, sino también a la normativa del Club Die Strongest. Estos aspectos van a ser señalados y relatados seguramente en esta semana. Lo que nosotros hemos convocado a esta conferencia de prensa es para evitar que los aspectos señalados en las redes sociales sigan contaminando y mintiendo a la población. Entonces Héctor Montes continuaría con el cargo que asumió en ese entonces. Necesariamente. Y mantiene esos años y después llamaría elecciones. Ese tema de las elecciones y demás son temas intrínsecos del Club Die Strongest, aspectos que, como dice la resolución constitucional y este auto constitucional, no pueden ser tocados por la justicia ordinaria. Esos ya son temas netamente del Club Die Strongest. En su momento, Héctor Montes, cuando salió la primera resolución del TCP, quiso tomar posesión del Club Die Strongest, es decir, asumir funciones de forma inmediata. ¿Por qué no lo hace ahora? Debemos entender que desde que asumió la responsabilidad de este bufete jurídico, todos los actos legales deben ser realizados en base a la normativa no de la justicia ordinaria, sino de la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol, de la normativa de la Conmebol y de la normativa de FIFA. Tiene que entender la prensa, y creo que debe entender también la Federación Boliviana de Fútbol, principalmente el Comité Electoral, que la FIFA, la Conmebol y la Federación Boliviana de Fútbol en su normativa prohíbe de manera clara la intervención de la justicia ordinaria. En ese entendido, nosotros vamos a hacer valer estos aspectos conforme a la normativa deportiva, no conforme a la normativa ordinaria. Tenemos que entender de manera clara que la Federación Boliviana de Fútbol tiene la obligación de sacar la intervención de la justicia ordinaria en cuanto a su normativa,
pues claramente la FIFA, la Conmebol y también la Federación Boliviana de Fútbol en sus estatutos establece de manera clara una clase de sanción cuando se solicita la intervención de la justicia ordinaria. Es decir, que lo que usted nos informa tendría que ser entendido por la Federación y la Federación Boliviana de Fútbol autorizar o ordenar el tema de la transición. La Federación Boliviana de Fútbol, según mi entender y según la normativa, no tiene por qué autorizar y no autorizar la intervención o la transición. Lo que tiene que hacer el comité electoral es hacer un mea culpa. ¿Por qué? En la primera resolución emitida por la Sala Constitucional Primera, la Federación Boliviana de Fútbol, mediante su comité electoral, pide se deniegue la tutela y pide se aparte a la Federación Boliviana de Fútbol, porque la justicia ordinaria no puede meterse dentro de las normativas deportivas. Sin embargo, de aquello es sorprendente que a la fecha ellos pidan la intervención de la justicia ordinaria con una supuesta complementación y enmienda. Entonces, estos aspectos tienen que ser aclarados en base a procedimiento. Por lo tanto, creemos nosotros que este cumplimiento se debe dar en un lapso de transición lo más antes posible, entendiendo que la resolución establece de manera clara. Debe ser cumplida desde la notificación. ¿Perdón? ¿Quién tendría que avalar? Es decir, ¿quién tendría que dar lugar al tema de la transición o reconocerlo, Héctor Montes, como presidente? Reconocerlo tiene que ser el Comité Electoral de la Federación. Eso lo establece la normativa. ¿Tiene alguna pregunta más? En el caso de que Héctor Montes no pueda, por distintos factores que nos comentaba, ¿tendría que asumir el primer vicepresidente? Correcto, eso conforme al código o al estatuto del Club de Strongest, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso es todo entonces, gracias. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.